Lo que están a punto de escuchar no es una simple historia para pasar el rato. Es el testimonio de algo que viví hace apenas unos meses, algo que todavía me quita el sueño y me hace revisar cada rincón de mi casa antes de acostarme. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que se mueven en las sombras y que esperan el momento justo para recordarnos que no estamos solos. Aunque cerremos todas las puertas con llave, si sienten miedo mientras escuchan, es porque algo dentro de ustedes reconoce la verdad en estas palabras. Presten atención. Y por favor, cuando terminen de oír esto, enciendan todas las luces de su casa. Mi nombre no importa. Lo que importa es que hace 3 meses empecé a escuchar pasos dentro de mi casa. Al principio pensé que eran los vecinos de arriba, aunque vivo en planta baja. Luego pensé que eran las tuberías o algún animal que se había metido por el techo. Uno siempre busca explicaciones normales para cosas que no lo son, pero estos pasos eran diferentes. Eran suaves, lentos, como si alguien caminara descalzo sobre el piso frío de mi sala, siempre en la madrugada, siempre entre las 3 y las 4 de la mañana. Ese horario maldito donde todo se siente más pesado, más oscuro. Las primeras noches me quedé quieta en mi cama, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Esperaba a que los pasos pasaran de largo. A veces lo hacían. Otras veces se detenían justo afuera de mi habitación, del otro lado de la puerta, y ahí se quedaban, inmóviles, como si alguien estuviera parado ahí esperando, escuchándome respirar. Intenté convencerme de que era mi imaginación. El estrés del trabajo, la soledad, las películas de terror que veía antes de dormir. Pero una noche, algo cambió. Esa noche sentí una respiración. Estaba acostada mirando al techo, tratando de obligarme a dormir cuando la sentí. Una respiración lenta, profunda, muy cerca de mi oído. Como si alguien se hubiera inclinado sobre mí mientras dormía. Me quedé helada. No podía moverme, no podía gritar. Solo cerré los ojos con fuerza y recé en silencio, rogando que fuera una pesadilla, que al abrir los ojos estuviera sola. Cuando por fin junté el valor para mirar, no había nadie. Pero el aire olía raro, a humedad, a encierro, a algo que llevaba mucho tiempo guardado. Al día siguiente llamé a mi mamá llorando. Le conté todo. Ella me dijo que hablara con el tío Mauro. Yo había oído hablar de él toda mi vida. Vivía en una colonia cercana al centro, en una casa vieja que daba miedo solo de verla. La gente decía que hacía trabajos pesados, que sabía de cosas que otros no querían saber. Mi mamá me advirtió que tuviera cuidado, pero también me dijo que si alguien podía ayudarme era él. Fui esa misma tarde. La casa del tío Mauro era exactamente como me la imaginaba. Paredes de adobe cuarteado, pintura descascarada, una puerta de madera que estaba entreabierta, como invitándome a entrar. Toqué con los nudillos, y desde adentro salió una voz gruesa, cansada. «Pásele», entré temblando. El interior olía a copal y a algo más, algo que no supe identificar pero que me revolvió el estómago. El tío Mauro estaba sentado en una silla de madera, con las manos sobre las rodillas. Era un hombre mayor, de piel oscura y arrugada, con ojos que parecían ver más allá de lo normal. Me miró fijamente y dijo: «Siéntese y cuénteme todo». Le conté lo de los pasos, la respiración, las noches sin dormir. Él no dijo nada mientras yo hablaba. Solo me miraba, inmóvil, como si estuviera leyendo algo escrito en mi cara. Cuando terminé se quedó en silencio por un rato largo. Luego habló, y sus palabras me helaron la sangre. «Eso no es un muerto. Los muertos no caminan descalzos». No quise preguntar qué significaba eso. No quería saberlo. El tío Mauro se levantó despacio de su silla, como si le dolieran los huesos. Caminó hasta una mesa llena de frascos, velas de colores y cosas que preferí no mirar de cerca. Tomó una vela negra y la sostuvo frente a sus ojos, examinándola. «Voy a ir a su casa», dijo sin voltear a verme. «Pero tiene que ser después de medianoche, cuando lo que vive en las sombras cree que nadie lo está vigilando». Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Qué es lo que está en mi casa? Él me miró por encima del hombro, y juro que sus ojos se veían más oscuros que antes. «Algo que usted dejó entrar sin darse cuenta. Algo que se alimenta del miedo». No entendí bien qué quiso decir, pero asentí.
No tenía otra opción. Ya no podía seguir viviendo así. Esa noche lo esperé en la entrada de mi casa, envuelta en un suéter grueso aunque no hacía frío. La colonia estaba extrañamente silenciosa. Ni un carro pasando, ni música a lo lejos. Solo se escuchaban los perros aullando desde varias cuadras, pero ninguno se acercaba a mi calle. Eso me puso peor. El tío Mauro llegó exactamente a las 12:15 de la madrugada. Traía una bolsa de tela vieja y esa misma vela negra. No dijo nada al llegar. Solo me hizo una seña con la cabeza para que abriéramos la puerta. Cuando entramos sentí el cambio inmediato. El aire estaba denso, pesado, como si costara trabajo respirar. Y hacía un frío que no era normal. No era el frío de una noche cualquiera. Era un frío que te calaba los huesos, que te hacía sentir que algo estaba mal, profundamente mal. El tío Mauro encendió la vela negra. La llama no subió derecha como debería. Se inclinó de inmediato hacia la sala, hacia un rincón oscuro junto al sillón, como si algo invisible la estuviera jalando. Me quedé paralizada. El brujo caminó despacio hacia ese rincón, sosteniendo la vela en alto. Y entonces lo vi. Había un bulto cubierto con un costal café, viejo, amarrado con un mecate grueso. Yo nunca he visto eso, susurré, sintiendo como las lágrimas empezaban a correrme por las mejillas. Nunca ha estado ahí. El tío Mauro levantó la mano sin voltear a verme. No se acerque. Pase lo que pase, no se acerque a este rincón. Su voz sonaba diferente, más seria, más tensa. Yo me quedé pegada a la pared de la entrada, abrazándome a mí misma, temblando sin control. El anciano comenzó a murmurar palabras que no entendí. Eran como rezos, pero en un idioma que nunca había escuchado. Palabras viejas, rotas, que hacían vibrar el aire de la sala. Y entonces el costal se movió. Al principio fue solo un pequeño temblor. Pensé que lo había imaginado, pero luego se movió otra vez con más fuerza, como si algo dentro estuviera tratando de salir, y empezó a respirar. No sé cómo explicarlo. Era una respiración fuerte, húmeda, desesperada, como la de alguien que ha estado ahogándose y de pronto encuentra aire. Pero no era una sola respiración. Sonaba como si fueran varias, mezcladas, unas encima de otras. Me tapé la boca para no gritar. Las piernas me temblaban tanto que pensé que me iba a caer. El tío Mauro no abrió el costal. No lo tocó. No intentó hablarle. Simplemente acercó la vela negra al bulto. El costal se prendió al instante, como si estuviera empapado en gasolina. Las llamas subieron rápido, furiosas, y con ellas llegaron los sonidos, gemidos, lamentos largos, profundos, que no parecían venir de una sola voz. Eran muchas voces, todas llorando al mismo tiempo, todas pidiendo algo que no alcancé a entender. Algunas sonaban como niños, otras como ancianos, todas mezcladas en un llanto que me revolvió el alma. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared. Las piernas no me respondían. Quería salir corriendo, escapar de esa casa, pero estaba clavada en ese lugar, obligada a ver cómo el fuego consumía el costal. Las llamas no dejaban humo. No había olor a tela quemada, solo ese calor antinatural y esos lamentos que parecían llenar cada rincón de la casa, rebotando en las paredes, metiéndose dentro de mi cabeza. El tío Mauro se mantuvo firme, sin moverse, observando el fuego con una expresión que nunca voy a olvidar. No era miedo, era algo peor. Era conocimiento, como si supiera exactamente qué estaba ardiendo ahí y por qué. Los lamentos se fueron apagando poco a poco, haciéndose más débiles, más lejanos, hasta que solo quedó el crepitar de las llamas. Y entonces, de un momento a otro, el fuego se extinguió completamente. No quedó nada, ni cenizas, ni restos del costal, ni siquiera una mancha en el piso. El rincón estaba vacío, como si nunca hubiera habido nada ahí. El aire de la casa cambió inmediatamente. Se sintió más ligero, más limpio. El frío desapareció, pero yo seguía temblando, con el corazón latiéndome en los oídos. El tío Mauro soltó un suspiro largo y profundo. Parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Sus hombros estaban caídos, su rostro más arrugado. Caminó hacia el patio trasero sin decir palabra, como si necesitara aire fresco. Yo me quedé ahí parada, sin poder moverme, sin poder procesar lo que acababa de ver.
Después de un rato, el anciano regresó. Se me acercó despacio y me miró directo a los ojos. «Ya está», dijo con la voz rasposa, cansada. «Ya no va a escuchar más pasos». Las lágrimas empezaron a correrme sin control. Quería agradecerle, abrazarlo, pero las palabras no me salían. ¿Qué era eso?», logré preguntar entre sollozos. El tío Mauro se quedó callado un momento, como si estuviera pensando si debía o no decírmelo. Finalmente habló. «Algo que usted dejó crecer. El miedo tiene peso, tiene forma. Cuando uno vive con miedo día tras día, noche tras noche, sin descanso, ese miedo empieza a tomar vida propia. Abre puertas que jamás debieron tocarse. Y entonces, cosas del otro lado empiezan a cruzar». Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. «Pero yo no hice nada malo, yo solo...». «No se trata de hacer algo malo», me interrumpió con una suavidad extraña en su voz. «Se trata de tener miedo y alimentarlo, de dejarlo crecer en la oscuridad. Eso es lo que estaba en su casa. No un espíritu, no un demonio. Algo peor. Algo que nació de usted misma». Esas palabras me golpearon más fuerte que todo lo que había visto esa noche. El tío Mauro puso una mano en mi hombro. Su mano estaba helada, pero había algo reconfortante en ese gesto. «Ahora puede dormir tranquila, pero recuerde esto. El miedo siempre va a estar ahí esperando. No lo alimente, no le dé espacio, porque si lo hace volverá. Y la próxima vez, ni yo ni nadie podrá ayudarla». Dicho esto, tomó su bolsa de tela y caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo y me miró una última vez. «Encienda las luces, todas. Por un tiempo no deje que la oscuridad se quede sola en esta casa». Y se fue, perdiéndose en la noche silenciosa. Yo me quedé ahí, temblando, llorando, pero también sintiendo algo que no había sentido en semanas: alivio. Esa noche dormí con todas las luces encendidas. Y la siguiente también. Y la siguiente. Los pasos nunca volvieron. La respiración junto a mi oído nunca regresó, pero a veces, cuando me despierto en la madrugada, me quedo quieta escuchando, esperando, asegurándome de que realmente esté sola, porque después de lo que viví, sé que hay cosas que existen más allá de lo que podemos ver, cosas que se esconden en los rincones oscuros de nuestras casas y de nuestras mentes, cosas que esperan pacientemente a que bajemos la guardia. Por eso ya no vivo con miedo, porque aprendí que el miedo es la puerta, y yo ya no pienso abrirla nunca más. Si alguna vez escuchan pasos en su casa, pasos que no deberían estar ahí, no los ignoren. No finjan que no existen, pero tampoco los alimenten con su terror. Busquen ayuda, enciendan las luces, y recuerden siempre lo que me dijo el tío Mauro aquella noche: el miedo abre puertas que jamás debieron tocarse. A las afueras de Catemaco, donde las casas se separan unas de otras por largos caminos de tierra y la niebla llega temprano por las tardes, vivía una pareja joven que acababa de recibir la bendición más grande de sus vidas. Su primer hijo había nacido hacía apenas una semana. Era un bebé sano, de llanto fuerte y mejillas rosadas. La madre lo cuidaba día y noche con esa devoción que solo una mujer primeriza puede tener, mientras el padre trabajaba duro para que nada les faltara. La casa era humilde pero limpia, con techo de lámina y paredes de concreto sin terminar. No era mucho, pero era suyo. Todo parecía perfecto, hasta que comenzaron los ruidos. La primera noche que lo escucharon, ambos despertaron al mismo tiempo. Eran poco más de las 3 de la madrugada. Desde arriba, sobre el techo de lámina, se escuchaba un sonido metálico y constante, como si alguien raspara con las uñas, lento, deliberado. Un rasguño largo, seguido de otro, y luego otro más. El hombre se incorporó en la cama, con el corazón acelerado. «¿Qué es eso?», preguntó la mujer en voz baja, abrazando al bebé que dormía junto a ella. «Ha de ser un tlacuache», respondió él tratando de sonar tranquilo. «O algún gato. Ya se va a ir». Pero el sonido no se fue. Continuó durante casi media hora. Rasguño tras rasguño. A veces se detenía, como si quien lo hacía estuviera escuchando. Y luego volvía a empezar, moviéndose de un lado a otro del techo, como si caminara.
Al día siguiente, el hombre le comentó a un vecino lo que habían escuchado. El vecino se rió y le dijo que eran animales, que en esa zona era común. Ponle un traste con comida lejos de la casa y ya, se van solos. Siguió el consejo, pero esa noche el ruido regresó. Y esta vez era más fuerte, no solo raspaba. Ahora se escuchaban pasos, pesados, lentos, como si algo grande caminara sobre el techo en 4 patas. La mujer se levantó asustada y prendió la luz. El bebé comenzó a llorar. El hombre salió al patio con una lámpara y alumbró hacia arriba, pero no vio nada, solo las láminas oxidadas y el cielo oscuro de la noche. «Esto no es normal», dijo ella cuando él volvió a entrar. Su voz temblaba. «Mañana subo a revisar», prometió él, aunque por dentro también sentía miedo. A la mañana siguiente, subió con cuidado al techo usando una escalera vieja de madera. Revisó cada rincón, esperando encontrar nidos de animales o alguna señal de mapaches. Pero lo que vio, lo dejó helado. Sobre el polvo acumulado en las láminas había huellas. Pequeñas, redondas, con marcas claras de dedos largos y delgados. No eran de perro. No eran de gato. No eran de ningún animal que él conociera. Eran como manos humanas, pero más pequeñas. Y estaban por todas partes, caminando en círculos alrededor de la parte del techo donde dormía el bebé. Bajó rápido, con la respiración agitada. No le dijo nada a su esposa de inmediato, pero esa tarde fue al pueblo a preguntar. Algunos lo miraron con pena, otros desviaron la mirada, hasta que una anciana que vendía hierbas en el mercado lo jaló del brazo y le susurró al oído: «Cuida a tu hijo. Hay cosas que andan buscando sangre nueva». Esa noche ninguno de los dos pudo dormir bien. El bebé estaba inquieto, lloraba sin razón aparente. La madre lo mecía en brazos cantándole bajito, pero el niño no se calmaba. Entonces, cerca de las 2 de la mañana, el ruido volvió, pero esta vez no venía del techo. Venía de adentro. El sonido venía de la sala, justo del otro lado de la pared del cuarto. Un rasguñar lento, como uñas deslizándose sobre el concreto. La pareja se quedó paralizada en la cama, sin atreverse a moverse. El bebé dejó de llorar de repente. Un silencio pesado y antinatural llenó la casa. El hombre se levantó despacio, tomando una lámpara de mano que tenía junto a la cama. Su esposa lo miró con los ojos muy abiertos, negando con la cabeza, suplicándole que no saliera. Pero él tenía que proteger a su familia. Abrió la puerta del cuarto con cuidado, alumbrando hacia la sala. No había nada. Las sombras bailaban con la luz de la lámpara, pero todo parecía estar en su lugar. Las sillas, la mesa, el pequeño sillón donde se sentaban a ver televisión, dio unos pasos hacia adelante. El piso de cemento estaba frío bajo sus pies descalzos. Revisó detrás de los muebles, en las esquinas, incluso abrió la puerta de la entrada para ver el patio. Nada. Cuando regresó al cuarto, su esposa lo esperaba sentada en la cama, con el bebé apretado contra su pecho. «Ya no hay nada», dijo él, aunque su propia voz sonaba insegura. Se acostaron de nuevo, pero ninguno cerró los ojos. Permanecieron despiertos, escuchando, esperando. El resto de la noche pasó en silencio, pero al día siguiente, cuando la mujer fue a doblar la ropa que había lavado, encontró algo que le heló la sangre. En el patio, justo debajo de la ventana del cuarto, había marcas en la tierra, las mismas huellas que su esposo había visto en el techo, solo que estas eran frescas de esa misma mañana. Y había algo más. Un olor extraño flotaba en el aire, dulzón pero podrido, como carne dejada al sol. Esa tarde, cuando su esposo volvió del trabajo, ella le mostró las huellas. Él no dijo nada por un largo rato, solo se quedó mirándolas con el rostro pálido. «Vamos a hablar con don Martín», dijo finalmente. Don Martín era el más anciano del barrio, un hombre que conocía las historias de la región mejor que nadie. Fueron a buscarlo antes del anochecer. Lo encontraron sentado en el portal de su casa, fumando un cigarro hecho a mano. Cuando les contaron lo que estaba pasando, el viejo dejó de fumar y los miró fijamente. «¿Hace cuánto nació el niño?» «Una semana», respondió la madre. Don Martín asintió despacio, como si ya supiera lo que venía. «Es una bruja», dijo sin rodeos.
Andan buscando sangre nueva. Se quitan la piel por las noches y vuelan o trepan como animales. Les gusta la sangre de los recién nacidos porque es pura, sin contaminar. Si se la toman, se hacen más fuertes, más jóvenes. La mujer sintió que las piernas le temblaban. Su esposo la sostuvo del brazo. «¿Qué hacemos?», preguntó él con la voz rota. «Pongan tijeras abiertas bajo la cuna, en forma de cruz, y un espejo pequeño también que refleje hacia arriba. Las brujas le tienen miedo a su propio reflejo cuando están sin piel. Y prendan una vela bendita si tienen. No la dejen apagarse». Esa misma noche, siguieron cada una de las indicaciones. La madre colocó las tijeras con manos temblorosas, formando una cruz perfecta bajo el colchón de la cuna. El espejo lo amarraron con un cordel, colgándolo del techo justo sobre el bebé. Y encendieron una vela blanca que habían comprado en la iglesia del pueblo. Se acostaron vestidos, sin quitarse los zapatos, listos para lo que fuera. Las horas pasaron lentas. El bebé dormía tranquilo, por primera vez en días. Afuera los grillos cantaban y el viento movía las hojas de los árboles. Todo parecía normal. Hasta que el reloj marcó las 3 de la madrugada. La vela comenzó a parpadear aunque no había corriente de aire. La llama se hizo pequeña, casi a punto de apagarse. Y entonces lo escucharon. Un golpe seco sobre el techo, luego otro y otro más, pasos pesados, directos. La mujer despertó de golpe, aunque no había logrado dormir realmente. Volteó hacia la cuna. El bebé seguía dormido. Pero había algo más, un peso sobre la cama, al pie de donde ella estaba acostada. El colchón se hundía como si alguien se hubiera sentado ahí. Lentamente, con el corazón a punto de estallarle, giró la cabeza y la vio. Era una figura encorvada, con la espalda tan curva que parecía rota. Su piel brillaba en la oscuridad, húmeda y grasosa, como si estuviera cubierta de sudor o algo peor. El cabello era largo, enmarañado, lleno de nudos y suciedad, cayendo hacia adelante y ocultando su rostro. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que estaba inclinada sobre la cuna. La criatura extendía el cuello de una forma que ningún ser humano podría hacer, estirándolo lentamente hacia el bebé. Y de su boca, entreabierta y torcida, salía una lengua. Larga, demasiado larga, moviéndose como una serpiente en el aire. La punta estaba a solo unos centímetros del rostro del niño, tiraneros. La madre quiso gritar, pero el aire no le salía de los pulmones. El terror la había paralizado por completo. Solo podía mirar con los ojos desorbitados cómo esa cosa se acercaba más y más a su hijo. Entonces, la lengua tocó el espejo. La criatura se detuvo en seco. Levantó la cabeza bruscamente y vio su propio reflejo en el cristal. Un sonido salió de su garganta. Un chirrido agudo, como metal raspando metal, lleno de rabia y sorpresa. Fue en ese momento que la mujer logró gritar. Un grito desgarrador que despertó a su esposo y al bebé al mismo tiempo. El hombre se levantó de un salto encendiendo la luz del cuarto. La criatura giró hacia él, mostrando por un instante un rostro que ninguno de los dos olvidaría jamás. Ojos hundidos, amarillentos. Una boca sin labios, solo dientes largos y manchados. Y esa piel brillante, sin vello, sin nada humano en ella. La cosa soltó un grito y se lanzó hacia la pared. Sus manos y pies se aferraron al concreto como si tuviera garras, trepando con movimientos secos y violentos. En segundos, estaba en el techo. Luego se arrastró hacia la ventana, rompiéndola de un golpe, y desapareció en la noche. El vidrio cayó al piso. El viento frío entró al cuarto. El bebé lloraba con fuerza. La madre corrió hacia la cuna y lo tomó en brazos, revisándolo de pies a cabeza. No tenía nada, ni un rasguño, ni una marca. Las tijeras seguían en su lugar formando la cruz. El espejo colgaba intacto. El hombre se asomó por la ventana rota, alumbrando con la lámpara hacia el patio. Alcanzó a ver una sombra moviéndose rápido entre los árboles, a 4 patas, hasta perderse en la oscuridad del monte. Esa noche no durmieron más. Se quedaron abrazados en la cama con el bebé entre los dos esperando que amaneciera. Cuando los primeros rayos del sol entraron por la ventana, salieron de la casa y fueron directo con don Martín.
El anciano los recibió sin sorpresa. Solo les dijo que habían tenido suerte, que las protecciones habían funcionado, pero les advirtió que no podían bajar la guardia. Las brujas son tercas, regresan, sobre todo cuando ya marcaron a un niño. Tienen que mudarse, dijo con seriedad, o conseguir que alguien bendiga la casa. Pero mientras ese bebé sea tan pequeño, ella va a seguir intentando. La pareja no lo pensó 2 veces. A los 3 días empacaron todo lo que tenían y se fueron a vivir con la familia de ella, al centro del pueblo, donde las casas están juntas y siempre hay gente despierta. Nunca más volvieron a esa casa de las afueras. Meses después, cuando el bebé ya había crecido y las noches de terror quedaban atrás, se atrevieron a pasar por ahí de día, solo para recoger unas cosas que habían dejado olvidadas. La casa estaba tal como la habían dejado, polvosa, vacía, silenciosa, pero cuando el hombre subió una última vez al techo, encontró algo que le confirmó que habían hecho bien en irse. Sobre las láminas escritas con lo que parecía ser lodo seco, había palabras. Palabras que él no supo leer, en un idioma que no conocía, y alrededor de ellas, decenas y decenas de huellas, pequeñas, redondas, como manos. Bajó rápido sin decirle nada a su esposa, y se fueron de ahí para siempre. Hasta el día de hoy, esa casa sigue vacía. Nadie quiere vivir en ella. Los vecinos dicen que a veces, en las noches sin luna, se escuchan rasguños sobre el techo, y que si uno se acerca demasiado, puede ver una sombra encorvada, esperando en la oscuridad, esperando que alguien vuelva, esperando que otro bebé nazca cerca, porque las brujas nunca olvidan, y nunca se rinden. En una zona apartada del lago, donde los árboles crecían torcidos y el aire siempre olía a humedad, vivía un curandero al que nadie se atrevía a llamar por su nombre. Le decían el curandero negro, no por su ropa, que era tan común como la de cualquier otro hombre del pueblo, sino porque trabajaba con cosas que no pertenecen al agua ni a la tierra, cosas que la gente prefería no entender. Solo lo buscaban cuando ya no había esperanza, cuando los doctores se encogían de hombros, cuando los rezos no servían, cuando el miedo se metía tan hondo en una casa que ni siquiera las velas benditas podían sacarlo. Entonces, y solo entonces, alguien tomaba el camino de tierra que llevaba a su cabaña. Y eso fue exactamente lo que hizo un pescador una tarde de octubre, cuando el sol se escondía detrás de las montañas y el lago parecía un espejo roto. El pescador llevaba 3 noches sin dormir. Su esposa se despertaba empapada cada madrugada, con el cabello pegado a la cara y la ropa chorreando agua fría. Pero el cuarto estaba completamente seco. Las sábanas, el piso, todo. Al principio pensó que ella sudaba por fiebre, pero cuando la tocaba, su piel estaba helada. Y el agua que goteaba de su cuerpo no era sudor. Era agua del lago, podía olerla. Ese olor a lodo y plantas podridas que conocía bien después de años pescando. Cada noche, justo antes de que ella despertara, escuchaba un sonido extraño. Un chapoteo suave, como si alguien nadara despacio debajo de la cama. Como si hubiera un espacio imposible ahí abajo, lleno de agua oscura. La primera vez que lo escuchó, se asomó. No había nada. Solo el piso de madera y polvo acumulado. Pero el sonido seguía. Cada noche más fuerte, más cercano. Su esposa empezó a cambiar. Ya no hablaba mucho. Se quedaba mirando las paredes con los ojos muy abiertos, como si viera algo que él no podía ver. A veces movía los labios sin hacer ruido, como si repitiera palabras que no le pertenecían. Y entonces una noche, ella murmuró algo mientras dormía, algo que lo heló hasta los huesos. Dijo un nombre de mujer, pero no era el suyo. El pescador sabía que necesitaba ayuda, una ayuda que no encontraría en el pueblo, así que caminó hasta la cabaña del curandero, con el corazón apretado y las manos temblando. El curandero negro abrió la puerta antes de que tocara, como si ya supiera que vendría. Sus ojos eran oscuros y fríos, como el agua del lago en invierno. No dijo nada, solo esperó. El pescador le contó todo: las noches empapadas, el chapoteo, los susurros,
El nombre extraño que su esposa repetía dormida. El curandero escuchó en silencio, sin mover un músculo de la cara. Cuando terminó, asintió una sola vez. Esa misma noche, llegó a la casa del pescador sin saludar, sin mirar a la mujer que yacía en la cama con los ojos cerrados y el cabello húmedo sobre la almohada. Solo dejó un frasco pequeño sobre la mesa. El líquido dentro era negro y espeso, y se movía solo, como si estuviera vivo. Luego miró al pescador directo a los ojos y dijo con voz grave: «Si la escuchas llorar esta noche, no la toques. Pase lo que pase, no la toques». El pescador asintió, aunque no entendía del todo. El curandero se fue sin decir más, dejando solo el frasco y esa advertencia que pesaba como una piedra en el pecho. El pescador se quedó sentado en una silla junto a la cama, mirando a su esposa dormir. La noche avanzaba lenta, pesada, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto más espeso. Afuera no se escuchaba nada, ni grillos, ni viento, solo un silencio que dolía en los oídos. Pasó una hora, tal vez dos. Entonces comenzó. Primero fue el olor. Ese aroma a agua estancada que llenó el cuarto en segundos, tan fuerte que el pescador tuvo que taparse la nariz. Olía a lodo, a algas podridas, a algo mucho más antiguo y profundo. Luego vino el sonido, el chapoteo, justo debajo de la cama, como siempre. Pero esta vez era más fuerte, más real, como si alguien nadara en círculos, golpeando el agua con las manos abiertas. Podía escuchar el movimiento del líquido, el borboteo, el roce de algo contra algo. Su esposa seguía dormida, pero su pecho subía y bajaba de forma extraña, demasiado lenta, como si respirara bajo el agua. El pescador apretó los puños, recordando la advertencia del curandero: «No la toques, no la toques». Y entonces ella comenzó a llorar, pero no era llanto normal. Era un gemido burbujeante, ahogado, como si tuviera la boca llena de agua, como si estuviera llorando desde el fondo de un pozo. El sonido le atravesó el pecho. Era el llanto de su esposa, pero al mismo tiempo no lo era. Había algo más en esa voz, algo frío, algo que no debería estar ahí. Ella empezó a moverse en la cama, retorciéndose como si algo la jalara desde abajo. Las sábanas se pegaron a su cuerpo, empapadas, chorreando agua que caía al piso y desaparecía antes de formar charcos. El pescador se puso de pie, con el corazón golpeándole las costillas. «No la toques», se repitió en voz baja. «No la toques». Pero entonces ella abrió los ojos. Y no eran sus ojos, eran blancos, completamente blancos, sin pupilas, sin vida. Su boca se abrió y de ella salió agua. Mucha agua. Un chorro constante que caía sobre la almohada empapándolo todo. Y con el agua salieron palabras, palabras que no eran de ella. «Ven conmigo. Ven conmigo. Aquí abajo está frío y oscuro y ya no quiero estar sola». El pescador retrocedió, chocando contra la pared. Su esposa extendió una mano hacia él, una mano hinchada con la piel arrugada y pálida, como si hubiera estado sumergida por días. Los dedos temblaban. «Ayúdame», dijo con esa voz ahogada. «Por favor, ayúdame». Y en ese momento el pescador olvidó la advertencia. Olvidó todo excepto que esa era su esposa. La mujer con la que había compartido 10 años de vida. La mujer que amaba. Extendió la mano y la tocó. En cuanto sus dedos rozaron los de ella, algo lo jaló con una fuerza brutal. La cama se hundió. No como madera que se rompe, sino como si fuera agua. Como si todo el cuarto se hubiera convertido en la superficie de un lago oscuro, y él estuviera cayendo hacia el fondo. El agua lo envolvió. Fría, espesa, llena de cosas que flotaban y se rozaban contra su piel. Trató de gritar, pero el agua entró en su boca, en su nariz, llenándole los pulmones. Y entonces la vio, una cara flotando frente a él en la oscuridad. No era su esposa, era otra mujer. Una mujer con la piel hinchada y azulada. Los ojos reventados, vacíos, solo cuencas negras que lo miraban sin ver. El cabello flotaba alrededor de su cabeza como algas. La boca estaba abierta en una mueca horrible, llena de agua y lodo. Y sonreía. Esa cosa muerta sonreía. Extendió las manos hacia él, con los dedos largos y arrugados, las uñas negras y rotas. El pescador sintió que esas manos frías lo agarraban de los tobillos, tirando de él hacia
hacia un lugar donde no había luz ni aire ni esperanza. Y justo cuando pensaba que todo había terminado, escuchó un ruido seco. Como vidrio rompiéndose, el curandero había entrado de un golpe, rompiendo el frasco contra el piso. Un vapor espeso y blanco explotó en el cuarto, llenándolo todo en segundos. El vapor ardía en los ojos, olía a hierbas quemadas y a algo más, algo antiguo y poderoso. El pescador sintió que lo soltaban. Las manos frías que lo arrastraban hacia abajo se aflojaron de repente, como si el vapor las quemara. Escuchó un grito ahogado, lejano, que venía desde muy profundo. Un grito lleno de rabia y dolor, y entonces volvió a respirar. Estaba en el piso, tosiendo agua, mucha agua. Le salía de la boca, de la nariz, como si hubiera estado realmente bajo el lago. La cama estaba en su lugar otra vez, sólida, real, y su esposa estaba ahí gritando, sacándose agua de los pulmones con las manos en el pecho, tosiendo hasta que ya no quedó nada. El curandero la miraba en silencio, con el rostro serio. Cuando ella dejó de toser, cuando pudo respirar de nuevo, lo primero que hizo fue buscar a su esposo con los ojos. Estaba pálida, temblando, pero era ella. Realmente ella. El curandero se acercó a la ventana y la abrió. El vapor empezó a salir lentamente, llevándose con él ese olor a agua podrida. Ese espíritu la quería arrastrar al fondo, dijo sin voltear. Una mujer que se ahogó hace años en el lago. Nadie sabe quién era. Nadie la reclamó. Se quedó atrapada ahí abajo, sola, y ahora busca compañía. La esposa del pescador se abrazó a sí misma, llorando en silencio. El curandero se quedó quieto un momento, mirando por la ventana hacia la oscuridad del lago a lo lejos. Luego se giró hacia el pescador, que seguía en el piso, empapado, temblando, y su rostro cambió. La seriedad se quebró. Apareció algo parecido a la tristeza, o tal vez al miedo. Pero tú tocaste donde no debías, dijo en voz baja. Rompiste la barrera, dejaste que te jalara. Y cuando alguien cruza al otro lado, aunque sea por un segundo, deja algo de sí mismo allá abajo. El pescador lo miró sin entender, con los ojos muy abiertos. Yo puedo sacar a los espíritus de los vivos, continuó el curandero. Puedo romper amarres, puedo limpiar casas. Pero cuando alguien ya fue tocado por el agua de abajo, cuando ya sintió esas manos jalándolo hacia el fondo, se detuvo, tragó saliva. Lo siento, contigo no puedo hacer nada. Las palabras cayeron como piedras en el cuarto. La esposa del pescador gritó. Quiso levantarse de la cama, pero estaba demasiado débil. El pescador tampoco se movió. No podía. Algo dentro de él ya lo sabía. Algo frío que se había instalado en su pecho desde que esas manos lo tocaron. El curandero salió sin decir más, cerrando la puerta con cuidado como si no quisiera hacer ruido. El resto de la noche fue silencio. La esposa se quedó dormida por el agotamiento, respirando con dificultad pero viva. El pescador se sentó en la silla, mirando la pared, sintiendo cómo algo dentro de él se movía. Algo que no debería estar ahí. Escuchaba el agua, siempre el agua, dentro de su cabeza. Un chapoteo constante que no paraba nunca. Y sabía, sin que nadie se lo dijera, que esa noche sería la última que pasaría en tierra firme. Cuando el sol empezó a salir, cuando los primeros rayos iluminaron el cuarto, el pescador se levantó de la silla. Se acercó a la ventana y miró hacia el lago. Parecía tranquilo, brillante bajo la luz de la mañana, pero él sabía lo que había debajo. Salió de la casa sin hacer ruido. Caminó descalzo por el camino de tierra sin prisa, como si fuera cualquier otro día. Pero sus ojos estaban vacíos. Su esposa despertó horas después. Lo buscó por toda la casa. Gritó su nombre hasta quedarse sin voz. No lo encontró. Pero esa noche, cuando todo estaba oscuro y ella se quedó sola en la cama, escuchó algo que la heló hasta el alma. Un chapoteo fuerte, como si alguien hubiera saltado al lago. Corrió a la ventana y miró hacia afuera. El lago estaba quieto, ni una ola, ni un movimiento. Pero ella lo escuchó claramente. Y lo peor de todo fue que, cuando el viento sopló, creyó escuchar una voz, la voz de su esposo, llamándola desde muy abajo, desde un lugar donde el agua nunca termina y la luz nunca llega. Nadie volvió a ver al pescador. Algunos dicen que su cuerpo apareció días después, flotando cerca de la orilla.
con la piel hinchada y los ojos vacíos. Otros dicen que nunca apareció, que sigue ahí abajo, y que en las noches sin luna, cuando el lago está en silencio, se puede escuchar un chapoteo, suave, constante,